Bienvenidos, bienvenidos a nuestra reunión dominical, una reunión que, como sabéis, estamos celebrando en tiempos extraños, en los que la mayoría de nuestros hermanos y hermanas de esta iglesia lo tenéis que ver a través de una pantalla. Y realmente estamos anhelando, deseando ese día de poder volver a reunirnos, poder estar juntos aquí para alabar al Señor. Pero estamos agradecidos porque tenemos la oportunidad de hacerlo de esta manera. Así que la gloria sea el Señor. Él sigue dirigiendo todas las cosas, como nos recuerda su palabra, por ejemplo, en el Salmo 93, el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Así que en esta mañana vamos a alabarle por medio de canciones que exaltan su nombre, y vamos a alabarle también por medio de estudiar juntos su palabra. Y para comenzar vamos a tener una oración. Vamos a orar y luego cantaremos una canción a nuestro Dios. Padre, queremos darte gracias por el privilegio de estar en tu presencia, por esta realidad, Señor, que no depende de las circunstancias, que depende de la obra de tu Hijo, el Señor Jesús, en aquella cruz, aquel que con su muerte nos dio vida, porque en Él estaba la vida. Él es la fuente de la vida. Y por eso queremos venir delante de ti, y aunque no pueda ser estando todos juntos en un mismo lugar, cada uno desde donde estamos nos unimos nuestras voces, unimos nuestro corazón, unimos nuestra mente para poner nuestra mirada en Cristo. Queremos, Señor, darte gracias por tu Hijo en esta mañana, y queremos, Señor, también pedirte que por medio de esta reunión que estamos celebrando, tú nos bendigas, tú nos edifiques, tú nos animes, tú nos consueles, que tú traigas también vida a aquellos que estén escuchando, que aún no han creído en Cristo, que tú traigas salvación en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yeah.
Vamos a continuar alabando a nuestro Dios y vamos a hacerlo ahora por medio de la lectura de su palabra. Así que voy a invitaros a abrir nuestras Biblias juntos y esta mañana vamos a leer el Salmo 34. Salmo 34, un salmo que nos invita a la alabanza y a la confianza en nuestro gran Dios. Salmo 34 dice así: Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Sigamos alabando al Señor por medio de otra canción. Oh
Su nombre sobre todo es. Qué gran Señor y Salvador tenemos. Él es digno de toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Y también como parte de nuestra adoración venimos y estamos juntos, aunque de esta manera virtual, muchos de vosotros, para adorarle por medio también de estudiar su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, y vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Hebreos. Así que os invito a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13 y vamos a leer los versículos desde el 7 hasta el 17. Hebreos 13, del 7 al 17. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Como veis, estamos al final de esta carta, en el último capítulo, una carta centrada en la fe en Cristo, una carta escrita para demostrar la supremacía de Cristo y para amonestar a los que estaban comenzando a dudar de Cristo, así como también para animar a los que sufrían por Cristo. Y es al final de esta carta que el autor pone su énfasis ahora en la realidad práctica de la vida de fe, en las evidencias de una fe auténtica, en las vidas de los que han sido perfeccionados por la sangre de Jesús. Y esas evidencias resultan en una vida a contracorriente. Esa vida que, por ejemplo, llevó a un hombre de fe a construir un arca en medio de tierra firme. En una época en la que nunca había llovido. Un hombre que con toda reverencia, aquel Noé, confió en quien le había mandado construir el arca. Y por 120 años, tanto sus actos de fe en la construcción como sus palabras de fe en la proclamación del juicio de Dios, este hombre vivió a contracorriente. Y así podríamos observar los demás ejemplos que el autor nos ha dado en el capítulo 11. Así vemos ejemplos tras ejemplos que el autor utiliza para demostrar esta vida de fe, esta vida de una fe que, como dijo el teólogo estadounidense R.C. Sproul, la salvación que es solo por fe, no es por una fe que está sola. La fe que salva es una fe
que transforma. El poder de Dios para salvar que está en su mensaje, en el Evangelio, es un poder que se evidencia en la vida de aquellos que han sido escogidos para salvación. Y esto es algo que no podemos ignorar. Los que son salvos son transformados. Los que han sido regenerados por el Espíritu Santo evidencian el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Los que han sido redimidos en Cristo obedecen a Cristo. Creen que Él es el Señor y le siguen fielmente. Los que han sido alcanzados por la gracia de Dios viven como hijos de luz. Buscan la santidad porque Él es santo. Por eso la vida contracorriente, escucha, es el resultado del poder de Dios. La vida contracorriente no es una elección personal. No es que tú en un momento de tu vida decides que vas a ir contra el mundo. Que por decisión personal vas a hacer todo lo contrario a lo que la gente alrededor tuya hace. No es que tratas de ir contra el mundo, es que seguir a Jesús es hacer lo contrario a lo que hace el mundo. La vida contracorriente es el resultado del poder de Dios en tu vida. En esa vida, precisamente, que impacta al mundo, a los que están a tu alrededor. Fijaos que bien lo describe el pastor británico Ian Murray. Y cito textualmente, él dice: ¿cuál es el medio que Dios comúnmente utiliza para mostrar la verdad del mensaje del Evangelio? Sin duda, la evidencia de vidas transformadas. Hay un argumento que el mundo no puede responder y es cuando el egoísta viene a interesarse en los demás, cuando el orgulloso se torna humilde, cuando el inmoral se purifica. Son los hombres y mujeres espirituales los que hacen que el Evangelio sea visible ante el mundo. Los cristianos son personas muy diferentes de lo que eran antes y muy diferentes de la sociedad en la que viven. Alumbran como luminares en medio de una generación torcida y perversa. Qué bien lo explica, ¿verdad? Los hombres y mujeres espirituales son los que hacen que el Evangelio sea visible en el mundo o ante el mundo. Y son muy diferentes de la sociedad en la que vive. La fe auténtica se hace evidente en nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir es lo que Dios utiliza para mostrar la verdad del mensaje del Evangelio. Y este pastor cita Filipenses 2:15 y quiero llevaros por un momento ahí a Filipenses capítulo 2, donde Pablo estaba hablando precisamente de esta realidad, de cómo la obediencia es algo que impacta al mundo, a las personas a nuestro alrededor. En Filipenses capítulo 2 y versículo 12, Pablo le dice a los filipenses: amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, fijaos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Pablo dice aquí para que seáis hijos de Dios, no en el sentido de que aún no son hijos de Dios, sino Pablo está diciendo para que evidenciéis lo que sois, para que aún con vuestra actitud, con vuestra obediencia, deis evidencia de quién es vuestro Padre. Pablo utiliza también aquí una ilustración, los luminares es una referencia a las estrellas, particularmente al sol y la luna, la luz del día, la luz de la noche, que resplandecen, sosteniendo, dice Pablo, firmemente la palabra de vida. Y esa es la pregunta. ¿Estamos nosotros sosteniendo firmemente la palabra de vida con nuestras vidas?
¿Estamos siendo leales a Cristo más allá de nuestras palabras? Hermanos, la carrera de la fe implica correr con los ojos puestos en Jesús. Es el pensamiento que guía esta última parte de la carta. Desde el capítulo 10, versículo 19, hasta el final, la enseñanza principal es: corramos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel que es el ejemplo por excelencia de la vida de fe. Ya explicamos que eso es lo que el autor está diciendo aquí. Cuando dice autor y consumador de la fe, habla de aquel que es el origen y el que la ejemplifica a su máxima expresión. El ejemplo por excelencia de la vida de fe, el ejemplo por excelencia de la vida contracorriente, porque lo cierto es que Él vino solo para hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que marcó cada instante de su vida, cada palabra que Él dijo, cada decisión que tomó, incluyendo la más difícil de las decisiones en aquel huerto del Getsemaní, cuando dijo: "Mas sea, Padre, tu voluntad y no la mía". Así es como el autor llega al final de su carta, confrontando a los creyentes con la vida a contracorriente, exhortándoles a mantener firme la profesión de su esperanza, sin vacilar, sin dejarse llevar por la corriente del mundo. Y es también la exhortación que nosotros, por medio de la palabra viva y eficaz de Cristo, estamos recibiendo. ¿Eres leal a Cristo? ¿Confías porque fiel es el que prometió? ¿Obedeces a Cristo por fe y gratitud? Este último capítulo de Hebreos contiene hasta 5 contrastes contundentes en la vida cristiana a contracorriente. 5 contrastes que nos muestran esta vida a contracorriente. Como es el contraste de la abnegación del creyente frente a la ambición del mundo, versículos del 1 al 3. El contraste de la pureza frente a la promiscuidad, versículo 4. El contraste del contentamiento frente a la codicia, versículos 5 y 6. El contraste del oprobio de Cristo frente a la ovación del mundo, que estamos considerando ahora en este pasaje que hemos leído, de los versículos 7 al 17. Y el último que veremos en los versículos finales, en la despedida de la carta, que es el contraste de la interdependencia frente a la independencia. Así que, volviendo a nuestro pasaje, Hebreos 13, versículos del 7 al 17, en esta serie de exhortaciones que encontramos aquí, el tema que va a destacar es la lealtad a Cristo. Y la semana pasada os hablaba de una ecuación que vemos con claridad en esta carta, una sencilla ecuación con la que puede resumir esta carta a los hebreos, que es: fe auténtica es igual a lealtad a Cristo. Fe auténtica, lealtad a Cristo. Y aún tiene una parte más esta ecuación, que es: lealtad a Cristo es igual al oprobio de Cristo, a la realidad de que sufrimos lo mismo que Cristo sufrió, porque vivimos de la manera que Cristo vivió. Y esto es lo que nos muestra cuál es la fe auténtica, cuál es la fe que salva, cuál es la fe que agrada a Dios. Y esto es lo que estaban experimentando los hebreos cristianos. Estaban experimentando el oprobio de Cristo. Estaban sufriendo persecución por vivir de acuerdo a los mandatos de Cristo, por confiar en Cristo. Esto es realmente lo que experimenta todo cristiano, ¿verdad? Todo cristiano en toda época y en toda cultura. Así como Pablo le recordó a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos.
Y Pablo aquí está poniendo el énfasis en el deseo de vivir piadosamente, en aquellos que por una fe auténtica su deseo, su ambición es vivir de acuerdo a Cristo. Estos serán perseguidos. La lealtad a Cristo tiene un precio. Pero hermanos y hermanas, la lealtad a Cristo no se negocia si uno tiene fe auténtica. Así que este pasaje nos ayuda a entender de qué manera un creyente demuestra su lealtad a Cristo. En este pasaje observamos 4 distintivos de la lealtad a Cristo, 4 maneras en las que evidenciamos nuestra fe auténtica de una manera práctica, aun cuando las consecuencias son el mismo sufrimiento que Cristo experimentó en el mundo. No son realidades que nos conducen a la resignación. No, son verdades que nos dirigen en medio de la dificultad. Verdades que nos dirigen en medio de la dificultad. Verdades que nos ayudan también a evaluar continuamente nuestro compromiso con Cristo. ¿Cuáles son estos distintivos? Estos 4 distintivos son, primero, la lealtad a la doctrina de Cristo. Segundo, la lealtad al ejemplo de Cristo. Tercero, la lealtad al nombre de Cristo. Y cuarto, la lealtad al plan de Cristo. La semana pasada pudimos examinar los 2 primeros distintivos, ¿verdad? En los versículos del 7 al 14. Ahí vimos como el primer distintivo es la lealtad a la doctrina de Cristo. Cómo la lealtad a Cristo se evidencia en un compromiso serio con su palabra. Un compromiso que ya habían evidenciado aquellos que el Señor había utilizado para comenzar la obra. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Este es el punto aquí. Fueron aquellos que Dios utilizó para comenzar, para poner el fundamento de las iglesias. Aquella generación que empezó con el ministerio de los apóstoles, que preparó a la siguiente generación, que ahora estaba guiando a estos creyentes a los que es dirigida esta carta. Aquellos que habían sido fieles a la doctrina, considerando el resultado de su conducta, imitar su fe, hasta el final de sus vidas. Y por cierto, un final que muy probablemente fue marcado por el martirio. Aquellos guías se mantuvieron fieles a la palabra de Cristo. Notad esto, el resultado de su conducta apunta a cómo fue el final de sus vidas, a lo que caracterizó sus vidas. Y lo que caracterizó sus vidas fue la fe. La misma fe que se nos mostró en el capítulo 11 de Hebreos de aquellos que vivieron por fe, puesta la mirada en la promesa del Mesías que había de venir. Y ahora estos que habían puesto su fe en aquel que había venido y había hecho su obra perfecta y había ido al Padre. Y estaba ahí a la diestra del Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto es lo que les caracterizó, la fidelidad a la doctrina de aquel que es inmutable. Por lo tanto, es la fidelidad a la única doctrina que es inmutable y perfecta, porque su autor lo es. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso vimos que un creyente fiel a Cristo es aquel que no se deja llevar por doctrinas que están basadas y centradas en el ser humano. Versículo 9, no os dejáis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Hay un contraste aquí, hay un contraste entre la única doctrina que es verdadera, que es inmutable y cuyo autor, cuyo origen es Jesucristo, en contraste con diversas doctrinas cuyo origen está en el ser humano y que son extrañas a la doctrina de Cristo, pero que suponen un engaño, suponen una tentación, un engaño sutil para los creyentes. Por eso no debemos dejarnos llevar por esas corrientes. Doctrinas que a menudo suenan bien, que como Pablo le dice a los colosenses, tienen la apariencia de sabiduría en una religión humana. Apariencia de sabiduría en una religión humana. Es religión humana.
es doctrina de hombres, y eso no es el alimento del creyente. Esas doctrinas no producen lo que las doctrinas de la gracia sí producen. Y por eso el autor ha hecho este contraste. Los alimentos que eran utilizados en los sacrificios en el tiempo del antiguo pacto. No, ahora son las doctrinas de la gracia. Es para el corazón, es buena cosa para el corazón ser fortalecido con la gracia. Esta es la doctrina que sí alimenta al creyente. Es la doctrina que trae salvación, es la doctrina que trae santificación, es la doctrina que trae una transformación interna y profunda que realmente nos lleva a vivir como Cristo vivió. Como Cristo vivió, que es precisamente el siguiente distintivo que vimos, lealtad a su ejemplo. Y el autor en los versículos del 10 al 14 va a utilizar una ilustración que los receptores de la carta entendieron fácilmente, aunque a nosotros nos costó un poco más, porque es una doctrina en el contexto, otra vez, de los sacrificios bajo la ley de Moisés, bajo el antiguo pacto. El autor exhorta a los creyentes a seguir el ejemplo de Jesús, versículo 13, de esta manera: salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio. Y es que el autor está utilizando aquí una ilustración de lo que es la separación del creyente del pecado por medio de la obra de Cristo al separarnos a nosotros de las consecuencias de nuestro pecado. Y como explicamos, bajo el antiguo pacto, este hecho de la separación del pueblo de Dios de su pecado era simbolizado por medio de tomar un cordero y abandonarlo, llevarlo fuera del campamento. Era el cordero expiatorio. El sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de ese cordero, simbolizando que los pecados eran puestos sobre ese cordero y eran alejados del campamento, eran alejados del pueblo. Pero también era simbolizado por medio de quemar fuera del campamento los restos de otro cordero, que ese era el cordero sacrificado. Su sangre era derramada, simbolizando el pago por ese pecado. Y ese cordero era sacrificado, pero sus restos, de acuerdo a la ley de Moisés, tenían que ser llevados fuera del campamento y quemados allí. Esa es la ilustración. El pecado es separado del pueblo. Pero a la vez, el autor combina esta ilustración con la separación de aquellos hebreos del sistema antiguo y obsoleto, de aquel antiguo pacto que solo había sido proporcionado como un símbolo de lo que habría de suceder bajo el nuevo pacto. Y esto lo hemos estudiado principalmente en los capítulos del 8 al 10 de Hebreos. Y como recordatorio, leamos por un momento algunos versículos del capítulo 10. Vayamos al capítulo 10, versículo 1, para ver esta realidad. Aquel pacto era un símbolo, era algo que tenían que hacer en fe, confiando en lo que un día Cristo iba a hacer de manera perfecta. Por eso el autor aquí ya al final de esta excelente explicación de cómo el antiguo pacto simbolizaba el nuevo pacto, él dice, Hebreos 10.1, ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Aquello era un símbolo de lo que había de venir, y esto lo vemos luego en el versículo 11. Fijaos, seguimos leyendo el capítulo 10, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, esto refiriéndose a Jesucristo en el contexto, él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, contrastando el hecho de que el sacerdote está de pie continuamente, día tras día, porque su obra no ha terminado, con el hecho de que
el Señor se ha sentado porque su obra ha sido terminada. Y ahí está esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y si recordáis, por medio de esta carta, el autor ha tenido que lidiar con algunos que estaban cediendo a la tentación de volver a esa religión pasada, a un sistema que, siendo mal entendido, promovía una salvación por medio de méritos personales. Pero aquellos sacrificios no podían de ninguna manera perdonar los pecados. Y esto, en el argumento del autor de este pasaje, ahora en el capítulo 13, esto era como quedarse en el campamento. Esto era como permanecer dentro del campamento de la religión, que era lo mismo que permanecer en sus pecados, que era lo mismo que permanecer en la autojustificación, en el orgullo de creer en uno mismo, lo que uno hace, lo que yo hago, y no creer en lo que Cristo hizo. Por eso, aquí está el ejemplo, aquí está la lealtad a Cristo, versículo 13, salgamos a Él fuera del campamento. Los verdaderos creyentes siguen a Jesús, alejándose del pecado y alejándose de sistemas e ideologías humanas. Salgamos a Él para vivir de acuerdo a Él, para vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, aun cuando esto implique llevar su oprobio, cuando implique aún sufrir lo mismo que Él. Estos son los distintivos que ya vimos la semana pasada: doctrina, lealtad a su doctrina, lealtad a su ejemplo. Pero el autor nos presenta dos distintivos más. Del versículo 15 al 17 vemos dos distintivos más de la lealtad a Cristo en este contraste que supone el oprobio de Cristo por seguir a Cristo frente a la ovación que recibiríamos del mundo si viviéramos según la corriente de este mundo. Y el tercer distintivo es la lealtad a su nombre. La lealtad a su nombre, versículos 15 y 16. El autor dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahora, lo interesante aquí es que el autor habla de sacrificios. Después de reiterar que después del sacrificio de Cristo ya no hacía falta más sacrificio, resulta que ahora dice que debamos ofrecer sacrificio de alabanza, ofrecer sacrificio de hacer el bien y de la ayuda mutua. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, esto es así porque el sacrificio de Cristo no implicaba que ya no hubieran más sacrificios que ofrecer. Ahora hay una gran diferencia como la había bajo el antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto había ofrendas por el pecado, y es de lo que el autor ha hablado en los versículos anteriores. Pero también había ofrendas de adoración, ofrendas de gratitud, ofrendas que voluntariamente podían ser presentadas cuando el Señor les bendecía de alguna manera particular, o simplemente para expresar su adoración, para mostrar su confianza, su fe, su gratitud. Esas ofrendas, esos sacrificios continúan. Y es lo que el autor está diciendo aquí. Ya no hacen falta ofrendas por el pecado, no hay más sacrificios, porque el sacrificio de Cristo es aquel que quita el pecado, aquel que nos ha separado de las consecuencias del pecado definitivamente y nos ha acercado a Dios, a una relación íntima y con Él, en la que venimos delante de Él, por medio de ese camino que el Señor Jesús inauguró. Pero eso no quita que, como creyentes, hemos de seguir ofreciendo sacrificios. Y aquí se nos están describiendo como dos tipos de sacrificios: el sacrificio de alabanza, el sacrificio del fruto de labios que confiesa su nombre, y el sacrificio de hacer el bien, de la ayuda mutua. De tales sacrificios se agrada a Dios. Y este es el punto aquí, hermanos, que el creyente ahora es llamado a seguir
con su vida agradando a Dios por medio de lo que dice y por medio de lo que hace. Estos son los sacrificios, hechos y palabras. Como dice un comentarista bíblico en este pasaje, las palabras y las obras son las dos caras de una misma moneda. Dios quiere que lo alabemos tanto con los labios como con la vida. Es lo que vemos aquí. Fijaos en el versículo 15. Primero es un sacrificio, son unos sacrificios que ofrecemos continuamente. Es algo que caracteriza nuestra vida. Nuestra lealtad a Cristo está caracterizado por nuestra alabanza a Él, que es por un lado el sacrificio del fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí posiblemente el autor está utilizando palabras del profeta Oseas en esta expresión fruto de labios que confiesan su nombre. Está hablando de alabanza, está hablando de proclamación de quién es Cristo, de quién es Dios, de proclamar su nombre. Justo como lo leímos en el Salmo 34, ¿verdad? Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Y es interesante porque el autor podría decir, ofrezcamos sacrificio de alabanza a Dios, y ya quedaría claro, pero quiere ser aún más preciso, es decir, esta alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre. Interesante esto, porque nos habla de cómo alabamos y en base a qué alabamos. Alabamos por medio de la confesión. Otra vez, el autor podría aquí utilizar una expresión como cantar, es decir, cantando a su nombre, pero utiliza una expresión aún más enfática, el fruto de labios, lo que sale de nuestras bocas, que es confesión, una palabra que significa literalmente decir lo mismo que. Es básicamente el hecho de que con nuestras bocas proclamamos quién es Jesús. Proclamamos todo lo que Jesús es, su nombre. Esto es el motivo de nuestras canciones, de nuestra alabanza. Es el fruto de labios. Es su nombre. ¿Quién es Él? Lo que Él ha hecho. Lo proclamamos. Es una proclamación, además, que no se limita al hecho de la reunión en la que cantamos alabanzas a Dios, aunque obviamente eso está incluido. Y estamos dando testimonio, estamos confesando quién es Él. Por eso, una nota aquí, es tan importante observar bien lo que cantamos, que nuestras canciones estén realmente centradas en Él y no en nosotros mismos. Que nuestras canciones sean declaraciones de lo que Él ha hecho y quién es Él. Pero esto va también unido al sacrificio de alabanza, que es predicar el Evangelio, que es proclamar su nombre a las naciones, a las personas a nuestro alrededor. Este es el primer sacrificio que agrada a Dios, el fruto de labios que confiesan su nombre, que nuestras palabras continuamente están dando gloria a Cristo. Y hemos de pensar en la implicación de esto, porque esto apunta incluso a las palabras que escogemos al hablar, a las conversaciones que tenemos unos con otros. Esas conversaciones que Pablo dice a los colosenses deberían estar sazonadas con sal, deberían siempre dar sabor, deberían siempre ser eficaces y deberían ser provechosas y deberían ser de bendición. Es un sacrificio continuo. Pero fijaos también, no es solo palabras, no es solo palabras. Notad también aquí el énfasis del autor en el versículo 16, no os olvidéis. Hermanos, Dios sabe cómo decirnos las cosas, ¿verdad? Dios sabe que nos olvidamos de hacer el bien y de la ayuda mutua. Pero ese es el otro sacrificio. El sacrificio que ya no es tanto la proclamación de su nombre como la demostración de su nombre. Porque luego, cuando no hay palabras, vivimos de una manera que igual estamos dando gloria a quien es Cristo.
nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer el bien, de responder con el bien al mal, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, de vencer con el bien el mal. Eso es lo que Cristo hizo, y eso es lo que los seguidores de Cristo procuran hacer. Y esta ayuda mutua que otra vez nos lleva al principio del capítulo, al amor fraternal, a ese amor del cual Jesús dijo que era este mandamiento que iba a regir su iglesia, que os améis unos a otros y que iba a demostrar quién es Él de cara al mundo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos por los otros. Sacrificio de palabras, sacrificio de acciones. Sacrificio de palabras como aquellos apóstoles que en Hechos capítulo 4, cuando habían dicho delante de aquellos que les habían encarcelado, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esto es Hechos 4:12. Luego en el versículo 18 les amenazan, les llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¿Y cuál fue su respuesta? Versículo 20, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sacrificio de palabras. O sacrificio de acciones, como tantos ejemplos que tenemos en la Escritura. Uno que hemos visto recientemente es en Filipenses capítulo 4, aquella iglesia de los filipenses que se sacrificó para proveer y sostener al apóstol Pablo, de manera que él llegó a decir, lo he recibido todo, refiriéndose a toda esa provisión que le habían enviado por medio de Epafrodito, tengo abundancia, estoy bien abastecido. Y esto no habla de la situación de Pablo tanto como de la ofrenda de los filipenses. Había sido una ofrenda generosa, se habían esforzado y con sus manos estaban ayudando a Pablo aún de esta manera. Lo cual Pablo describe como un fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Una de muchas maneras que tenemos en la palabra de Dios que nos enseña a servir y adorar a Dios por medio del sacrificio de acciones. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y en todas estas acciones y proclamaciones, el punto en común es la lealtad a Cristo, la lealtad a su nombre. Todo lo que decimos y todo lo que hacemos es un nombre que los creyentes no solo se esfuerzan por no manchar, sino que se esfuerzan por glorificar. ¿Es así también en nuestra vida? ¿Estamos demostrando nuestra lealtad a Cristo de esta manera, con sacrificios? Lo que decimos, no tememos las consecuencias de lo que vamos a decir, si lo que vamos a decir va a exaltar a Cristo. No solo nos esforzamos por no manchar su nombre con acciones que no se corresponden con la lealtad a quien es Él, o con palabras que podrían representarle mal, sino que nos esforzamos por glorificar su nombre, porque su nombre sea exaltado, un nombre que es eternamente exaltado, que desde la eternidad ha sido exaltado, que un día será totalmente exaltado. Ese es el nombre que nosotros ahora procuramos exaltar, con nuestros labios que siempre están preparados para confesar su nombre, con nuestras manos que siempre están preparadas para exaltar su nombre. Tenemos un distintivo más en el versículo 17. Hemos visto lealtad a su doctrina, hemos visto lealtad a su ejemplo, hemos visto lealtad a su nombre y por último, la lealtad a su plan. La lealtad a su plan.
mostrado de una manera muy particular en este pasaje que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Ahora, hay algo interesante en esta sección que estamos estudiando, y es que el autor habla de pastores o guías en el versículo 7 y luego habla de ellos otra vez en el versículo 17. ¿Cuál es el contraste? ¿Qué es lo que es diferente en el versículo 7 con respecto al versículo 17? Bueno, en el 7 está hablando de aquellos que habían sido sus pastores, los que os hablaron la palabra de Dios. Y ahora en el versículo 17 se refiere a los que son actualmente sus pastores, aquellos que velan por vuestras almas. Este es un contraste, y esto también es una implicación de que este es el plan del Señor para la iglesia, el plan de pastores, el plan de guías, siempre desde el principio, la generación pasada y la generación actual. Ese es el contraste, es la diferencia entre el 7 y el 17. ¿Cuál es la conexión? ¿Qué es lo que es lo mismo en el 7 y el 17? Bueno, en Reina Valera traduce directamente vuestros pastores, tanto el versículo 7, acordaos de vuestros pastores, como el versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Es la misma palabra en el original, es una palabra que podría traducirse como guía, como aquellos que dirigen. Y es una palabra que apunta una vez más a esta posición que es en la iglesia de aquellos que ejercen la autoridad delegada por Cristo. En la Biblia se nos presentan como aquellos que son los ancianos, ancianos mostrando madurez espiritual, ancianos porque ellos son ejemplo dentro de la congregación, son ejemplo de madurez. Y cuando observamos con atención 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, donde ahí están los requisitos para un anciano, ahí vemos esa realidad. Son ejemplo de los creyentes, lo que Pablo luego le dice en el capítulo 4 y versículo 12 a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo de lo que es un creyente maduro. Pero también en el Nuevo Testamento se nos describen como los obispos. Y es lo mismo, no es que los ancianos son unos y los obispos son otros. Obispo apunta a esta función de cuidado espiritual. Es una palabra que significa sobreveedor o el que supervisa. Lo vemos aquí en el sentido de aquellos que velan por vuestras almas. Y en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo habla allí a los ancianos de Éfeso, que se ha reunido con ellos, y les dice que cuiden del rebaño de Dios, sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, como sobreveedores. Pastores es otra palabra que se utiliza comúnmente para describir a este mismo grupo, los pastores, los que pastorean, y aquí apuntando a su responsabilidad de instruir al rebaño, de Dios, de buscar el alimento que el rebaño de Dios necesita. Por eso esto es realizado por medio de la predicación de la palabra, por medio de la enseñanza. Como dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 6 desde el principio, lo que nosotros debemos hacer es dedicarnos a la palabra, a la enseñanza y a la oración. Como Pablo le dice en su última carta a Timoteo, y realmente su última carta al final de sus días, le dice a Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, esto es lo que hay que hacer. Pero también tenemos esta palabra guías aquí en el capítulo 13 de Hebreos, que nos apunta a dirección espiritual. Son los que guían, son los que dirigen. Otra vez la idea de pastorear un rebaño, como hace referencia a ello el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 5, versículos del 1 al 3. Él dice: a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y ya ha dicho tanto Pedro aquí, ¿verdad? Él, que es el apóstol, él es anciano, él está haciendo esa labor también. Es esta primera generación.
testigo de los padecimientos de Cristo, primera generación, que dice a la siguiente generación: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino, fijaos, demostrando ser ejemplos del rebaño, ejemplos del rebaño. ¿Quiénes son estos guías? Estos son aquellos ancianos o pastores u obispos, guías, como les queremos llamar, son los mismos. En el Nuevo Testamento se están refiriendo a los mismos. ¿Y qué son estos para la Iglesia? Fijaos, ahora volvemos a nuestro versículo, Hebreos 13:17, el llamado a los creyentes es a obedecer a sus pastores, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ¿qué son ellos para la Iglesia? Ellos son para la Iglesia la autoridad que Cristo establece en la Iglesia. Cristo siendo cabeza de la Iglesia. Cristo siendo el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas. Él da esta autoridad delegada. Es una autoridad que no tienen los pastores y ancianos en sí mismos. Es una autoridad delegada. Es el príncipe de los pastores quien les pone ahí. Es una autoridad también determinada por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ejercen una autoridad que está dentro de los límites de la palabra de Dios. Su autoridad no va más allá. Por eso Pablo, cuando le escribe a Tito, también explicándole acerca de los requisitos de los ancianos que él debía establecer en las iglesias de Creta, les dice que estos tienen que estar preparados para exhortar con sana doctrina y para refutar a los que contradicen. Esto es, ellos tenían que ser retenedores de la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Es una autoridad que está determinada por la palabra de Dios y no va más allá de la palabra de Dios. Por eso, en todo el capítulo 2 de esta carta de Pablo a Tito, que le está explicando cómo es la vida de acuerdo a la sana doctrina, al final del capítulo Pablo le dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Con toda autoridad. Esto, la sana doctrina, la palabra de Dios, tienes que enseñarlo y aún exhortar y aún reprender si es necesario con toda autoridad y que nadie te menosprecie, porque menospreciar esa autoridad determinada por la palabra de Dios es menospreciar al Dios de la palabra, es menospreciar su autoridad. Estos son los que Cristo estableció como gobierno de su Iglesia, una autoridad delegada, una autoridad determinada y una autoridad donada al pueblo de Dios, porque es un regalo. Es lo que Pablo le dice a los Efesios, en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando nos habla de Cristo dando a la Iglesia apóstoles, profetas, que fueron esa primera generación, ese fundamento, de acuerdo al capítulo 2 de Efesios, versículo 20, siendo Cristo la piedra angular. Cristo la piedra angular, apóstoles y profetas el fundamento, y luego las siguientes generaciones, evangelistas, pastores y maestros. Y es un regalo para la Iglesia, porque fijaos lo que Pablo dice: a fin de, con el propósito de, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Por eso, volviendo a nuestro pasaje, obedeced porque ellos son la autoridad delegada por Cristo, determinada por la palabra de Dios. Ellos son un regalo para la Iglesia. Ellos son lo que la Iglesia necesita, porque ellos son los que van a exponer esta palabra, que es el alimento, que son las doctrinas de la gracia, que van a traer la edificación del cuerpo, la madurez, la estatura de Cristo. Ahora, ¿cómo dirigen? ¿Cuáles son las responsabilidades de los que dirigen? Bueno, lo hemos visto en este pasaje, cuando en el versículo 7 se nos describe como los que hablaron la palabra de Dios y además
En el versículo 17 se nos describen como los que velan por las almas de los creyentes. Sus responsabilidades son hablar la palabra, son alimentar el rebaño, son predicar la palabra continuamente, afuera, a tiempo y fuera de tiempo. Y eso en el contexto allí, cuando Pablo lo escribe, es cuando te quieran oír y cuando no te quieran oír. Porque Pablo mismo dice allí que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ese es el peligro, eso es lo que viene, esa es la corriente de este mundo. Esas son estas doctrinas diversas y extrañas que pueden sonar bien, pueden parecer sabias, pero no son la doctrina de Cristo, aquel que es inmutable. Además de hablar la palabra, son los que guían al rebaño. Es la palabra que utiliza aquí el autor. Obedeced a vuestros guías. Ellos son los que dirigen al rebaño otra vez con la palabra de Dios. Y lo hacen, como Pedro explica, como leímos hace un momento, lo hacen voluntariamente, porque tienen ese deseo que Dios realmente ha puesto en ellos de hacer esta labor, de asumir esta responsabilidad, porque Dios les ha capacitado también. Ellos no lo hacen como una labor profesional de la que esperan sacar algo a cambio, no. Ellos lo hacen porque este es el llamado de Dios para ellos. Y lo hacen velando por las almas de los creyentes. Esto apunta a esa protección del rebaño. Esto es lo que Pablo les dijo a aquellos ancianos en Éfeso, en aquella playa de Mileto, y vuelvo a Hechos capítulo 20 y versículo 29. Pablo dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, dice Pablo, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Notad que este es el llamado a velar, a proteger a los discípulos, al rebaño de esos lobos que tratan de arrastrar, de llevarse al discípulo, de engañar. Pero notad cómo hemos de hacerlo, cómo hemos de estar alerta los pastores. Pablo dice, recordando mi ejemplo, les dice a ellos: por 3 años no cesé de amonestar. Y él ya había dicho en los versículos anteriores que les había amonestado, les había enseñado con todo el consejo de Dios. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso Pablo luego dice en el versículo 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Otra vez apuntando a la única doctrina que alimenta, las doctrinas de la gracia, las doctrinas de Cristo, la palabra de Dios que es poderosa para edificaros. Y notad, hermanos, como toda la labor, toda la responsabilidad de los pastores, de los guías, es en el contexto de la palabra de Dios. Es en el contexto de la palabra de Dios. Ningún anciano, ningún pastor está por encima de la congregación. Es más especial, o mejor, o más importante. El único que es importante es Cristo. Y cuando un pastor hace su obra y cumple sus responsabilidades de acuerdo a Cristo, el gran pastor de las ovejas, lo que va a quedar en evidencia es que se hace lo que dice la palabra de Dios. Pero este versículo, volviendo otra vez a Hebreos 13, 17, nos apunta a las responsabilidades de los que son dirigidos, ¿verdad? El autor dice: obedeced y sujetaos a ellos. 2 mandatos, 2 responsabilidades que pueden parecer lo mismo, obedecer y sujetarnos, pero en realidad nos están apuntando a todo el hecho de la obediencia, que es la acción, y sujetaos, que es la actitud. Obedeced y sujetaos. Obedeced a los ancianos en el contexto de la tarea que tienen cuando ellos exhortan a la congregación de acuerdo a la palabra de Dios. La respuesta, no la respuesta de lealtad a los ancianos, sino la respuesta de lealtad a Cristo es la obediencia. Y siempre, continuamente, una actitud de sujeción.
porque demuestras tu sujeción a Cristo al someterte a los ancianos que Dios ha puesto en la iglesia. Esta responsabilidad también incluye el respeto a los ancianos, porque notad cómo el autor dice aquí: ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y notad que aquí no es que el autor está queriendo recordarle a los guías que ellos van a dar cuenta, se lo está recordando a la iglesia, porque otra vez la iglesia tiene que constantemente recordar que ellos han de dar cuenta. Por la labor que ellos tienen que hacer, ellos van a dar cuenta. Lo cual debería generar en la congregación respeto por esa responsabilidad que tienen. Obedecer, sujetarse, respetar y también ayudar. Fijaos cómo termina el versículo: permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Es ayudar a los ancianos. La Biblia no presenta una relación en la iglesia entre los ancianos y el resto de la congregación en la que hay una distancia. La congregación ayuda a los ancianos en la responsabilidad que ellos tienen. Ayuda por medio de escuchar, de obedecer, de sujetarse, de apoyar, de animar, de estimar. Eso es lo que Pablo dice a los tesalonicenses: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Es la diferencia, fijaos, entre que unos ancianos tengan que hacer su labor de guiar al pueblo de Dios, al rebaño, acompañados por ese rebaño, o a pesar de ese rebaño. Y tristemente a veces es así. Y a veces los ancianos tienen que cumplir con su responsabilidad a pesar del rebaño, a pesar de actitudes que no son sujeción. Ayudar a los ancianos, permitidles que lo hagan con alegría. Pero fijaos, hermanos, finalizando en todo esto, es una actitud que demuestra lealtad al plan de Cristo. Este es el plan de Cristo para su iglesia. Es una actitud que demuestra lealtad y que demuestra confianza en el plan de Cristo. No como, bueno, vale, es su plan, sino es su plan. No puede haber mejor plan. Aunque sea una actitud y una manera de dirigir totalmente cuestionada por el mundo, un mundo que se levanta y que gobierna de otra manera. Y Cristo mismo lo dijo en Mateo capítulo 20, versículo 25, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. ¿Y recordáis en el contexto a quién dijo esto Jesús? A aquellos apóstoles que estaban peleándose por saber quién iba a ser el más importante, quién se iba a sentar a la derecha de Jesús. No, hermanos, no vamos a encontrar el aplauso del mundo, no vamos a encontrar la ovación cuando el mundo vea que en la iglesia nosotros seguimos lo que la palabra de Dios dice. Y hay una congregación que se somete a un grupo de hombres que Dios ha puesto ahí para pastorear a la iglesia. En definitiva, es el plan de Cristo. Y el peligro está en no pensar bíblicamente en cuanto a la iglesia, en ignorar el plan del Señor para su iglesia. Así es como, por un lado, algunos no ejercen su responsabilidad de acuerdo a Cristo, y por otro lado, algunos no entienden su responsabilidad de acuerdo a Cristo. Hermanos, lealtad a Cristo por medio de lealtad a su plan no es una cuestión de gustos o preferencias personales, en lo que fácilmente podemos caer, porque te gusta más cómo predica uno o cómo dirige otro. Tenemos un solo Señor.
Hay un solo Señor. Y tampoco es cuestión de opinar basados en percepciones humanas porque tenemos un solo libro. Este Señor, que es el único Señor, nos ha dado su libro, que es un libro único. Y si Él es inmutable, su palabra también lo es. Por eso, sí, es cuestión de humildad. Es cuestión de humildad. Para unos, los que dirigen un llamado alto, con una alta responsabilidad que requiere el ser el más pequeño. Y el ser más pequeño, no entendemos mal, no es una actitud de parecer humilde. El ser el más pequeño es el ser el más parecido a Cristo, que una vez más es el requisito para los ancianos. Entre la congregación, aquellos que son los que son ejemplo del rebaño. Pero es cuestión de humildad también cuando Dios te está llamando a que te sometas a tus ancianos, que obedezcas y que les permitas que lo hagan con alegría. Queridos hermanos y hermanas, la fe auténtica es lealtad al autor y consumador de la fe. La fe auténtica no está sola. Viene acompañada por la obediencia a aquel a quien Dios le dio un nombre, y ese nombre es Señor. Nosotros no deberíamos confundir la libertad que tenemos en Cristo con libertad para hacer lo que nos parezca o para vivir según nuestros propios criterios. Es libertad del pecado, no libertad para pecar. La salvación no es un regalo que nos da derecho a vivir como queramos. Es la realidad de que no vivimos para nosotros mismos. Es la realidad de que hemos renunciado a nuestros propios intereses. Es la vida de fe, es la vida a contracorriente. La fe, que es la certeza de lo que se espera, la fe, que es la convicción de lo que no se ve, y aunque no lo parezca, y aunque no se vea quizás claramente, lo cierto es que Jesús es Señor. ¿Crees esto? No que será Señor, Él es Señor. Y no solo Él es Señor, Él es sabio, Él sabe lo que hace. Y Él hace lo que le place. Y en todo esto, Él es digno de confianza. Así que, hermanos, hermanas, nosotros tenemos la certeza de lo que ocurrió en el pasado, cuando Jesús padeció fuera de la puerta, cuando murió en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. Tenemos esa certeza, aunque no lo vimos. Tenemos también la certeza de lo que ocurrirá en el futuro, cuando Jesús regrese para establecer su reino y su justicia, y cuando toda lengua confesará que Él es el Señor, y toda rodilla se doblará ante Él. Y no lo hemos visto, pero lo creemos. Tenemos la certeza y la convicción. Por eso tenemos la certeza y la convicción de que todo lo que ocurre en el presente, y ante todo lo que ocurre en el presente, vivimos con los ojos puestos en Jesús. Y aunque no recibamos la ovación del mundo, un día sí recibiremos la aprobación de Cristo. Bien, siervo bueno y fiel. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por recordarnos cosas tan importantes. Gracias por obrar en nosotros para que podamos examinar nuestra fe, podamos examinar nuestra lealtad a Cristo. Señor, trae edificación por medio de tu palabra y trae salvación. Señor, si entre nosotros hay alguna persona que no ha creído a Cristo aún, que no ha creído en Él, en su obra perfecta, o entre aquellos que están escuchando ahora, Señor, trae salvación. Concede arrepentimiento y fe. Fe en aquel que murió en nuestro lugar, aquel sobre quien tú pusiste nuestro pecado, quien tomó nuestro pecado y lo alejó de nosotros.
De manera que nosotros ahora tenemos esta profunda certeza de que vamos a ti, de que estamos ante ti y un día estaremos ante ti físicamente por toda la eternidad. Bendice a tu iglesia, Señor. Trae edificación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.